que fueron tan puntuales, vamos a dar inicio. Esta es la tercera jornada dentro del esquema de reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. El día de hoy nos honran con su presencia distinguidos catedráticos, prácticamente todos abogados litigantes. La intención del diseño de este programa fue precisamente eso, contrastar la visión de autoridades, que son catedráticos de nuestra facultad, y la visión de abogados fiscalistas de hace muchos años. Todos son reconocidos en el foro. Y pues me honro en presentar en primer lugar al presidente del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal de nuestra facultad, el maestro Luis Carballo Valvanera. Nos acompaña también el doctor Miguel Buitrón Pineda, académico y catedrático de esta facultad y abogado postulante. El doctor Raúl Rodríguez Lobato, también académico, reconocido catedrático de esta facultad con 50 años ya en la academia y además reconocido abogado. Y un joven académico, pero muy destacado también en el foro, que es el maestro Daniel Cuatquensi Gutiérrez. Bienvenido, maestro. El día de hoy los temas que se abordarán son extensión a cualquier materia controvertida, el plazo de 4 meses para cumplir lo ordenado en la sentencia, notificaciones y opción para la demanda o el tercero de comparecer en línea. La mecánica que seguiremos es la siguiente: cada uno de los ponentes cuentan con 30 minutos cada uno. Al final se establecerá un periodo de preguntas y respuestas para que todos ustedes puedan participar. Y si hubiera alguna duda, algún cuestionamiento, pues en ese espacio les agradecemos que nos lo hagan saber. Bueno, pues cedo entonces el uso de la voz al maestro Luis Carballo Valvanera. Muchas gracias, Margarita. Pues como lo está anunciando la maestra, el día de hoy tendremos las exposiciones relacionadas con los temas que puntualmente se precisan en el programa. En primer lugar, en la exposición del maestro Miguel Buitrón Pineda, al que le hemos pedido que se ocupe de exponer pues cómo advierte cuáles son los alcances y efectos jurídicos de esta reforma, conforme a la cual se propone extender a cualquier materia de controversia dentro de las múltiples que existen en el juicio contencioso administrativo federal actual, el plazo de 4 meses para cumplir lo ordenado en la sentencia definitiva en el juicio. Esta regla de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia en ciertas condiciones, fundamentalmente en el llamado contencioso subjetivo, pues está implicado un tiempo en que la autoridad tiene que cumplir. Entonces, esta extensión a todas las materias, no solo las reguladas originalmente de naturaleza fiscal, sino la variedad de asuntos en la materia administrativa. Entonces, la exposición que nos haga el maestro Buitrón pues va a ser muy importante para orientarnos y tener una guía de las consecuencias y alcances que esta medida tiene. Damos entonces la palabra a nuestro expositor. Muchas gracias, maestro, por favor. Me voy a poner de pie. Por supuesto. Gracias. Maestra, se les reparte. Buenas tardes. Pues antes que nada debo de agradecer a nuestra querida Facultad de Derecho, a la maestra
Margarita Palomino, directora del Seminario de Derecho Fiscal, al maestro Carballo, que siempre preocupados porque haya actualidad y sobre todo actualización de la materia fiscal. Y entonces lo que nos trae aquí es algo que es inevitable, porque a pesar de que sale de este dictamen de reformas de la Cámara de Senadores, ya está en la Cámara de Diputados. Pero ustedes que son muy jóvenes, pero que ya tienen experiencia, saben que estas reformas pues las van a pasar sin quitarle una coma. Y ante esa circunstancia debemos de tomarlas prácticamente como que van a ser aprobadas. Ante este comentario, yo quisiera a ustedes ponerlos en contexto. Me interesa porque sé que es un público joven, es un público que conoce, algunos conocen ya el procedimiento contencioso administrativo, pero también para los que apenas están incipientes y les gusta y quisieran conocer este campo. Ese campo es hermoso, sobre todo porque yo le digo a mis alumnas que es una área impecable porque no hay corrupción. Y a los alumnos que digo, ustedes aguantan más porque cuando van con el Ministerio Público, cuando van con otra autoridad desgraciadamente corrupta, pues la verdad es que no es el mismo trato. Nuestra materia fiscal es impecable, lo digo, después de muchísimos años de litigar y que también estuve en el Tribunal Fiscal de la Federación. Entonces, voy a permitirme hacerles un pequeño pasaje, desde luego rápido, pero ya lo tienen ustedes precisamente en el QR que yo me permití darles con el objeto de que ahí tengan esta plática. La van a ver en las láminas que van a exhibir ahorita, pero las van a tener para ustedes, que la tengan en sus manos. Quiero empezar a hablar de la importancia de los plazos y la seguridad jurídica. Los plazos están instituidos para que nos den seguridad jurídica. Y una definición bastante sencilla, como es, ¿qué es la seguridad jurídica? Pues la seguridad jurídica garantiza a los gobernados la certeza de conocer sus derechos y obligaciones, permite conocer a las personas las consecuencias legales de sus actos. Hay una tesis de la Corte que dice sustancialmente, es que debe de saber a qué atenerse el destinatario de las normas. Entonces, esa es la seguridad jurídica. Decía también nuestro querido maestro Ignacio Burgoa, pues la seguridad jurídica como tal, ustedes la buscan en la Constitución, no dice seguridad jurídica. Dice él en su diccionario de garantías individuales, es la suma del artículo 14 y 16 constitucional. Bueno, esa es la garantía de seguridad jurídica. El Código Fiscal nos establece plazos. Hay plazos procesales que ustedes lo deben de conocer, como son el plazo para presentar una demanda, el plazo para presentar un recurso. De tal suerte que estos plazos van acotando y estableciendo seguridad jurídica en el proceso. Pero también se establece en favor del gobernado la seguridad jurídica cuando actúa la autoridad. Y estamos en derecho fiscal. Y la autoridad va a actuar con su facultad de revisión y por consecuencia es necesario que se acote esa revisión. En esta consecuencia tenemos nosotros lo que es la precisión que se le hace a la autoridad para que cumpla con un plazo determinado cuando revise al contribuyente. Están bien jóvenes ustedes, pero a mí me tocó, y decimos nosotros a golpe de martillo, se cambió la ley al grado tal de que se establecieron derechos de los contribuyentes revisados, ya que no existía un plazo para la autoridad de que terminara una auditoría o una revisión del contribuyente. Y entonces eso era inseguridad.
y por lo tanto se establecen plazos para decirle a la autoridad: tienes 12 meses para hacer una auditoría, tienes 6 meses para liquidar las omisiones de contribuciones. En consecuencia, tenemos nosotros plazos que acotan y que establecen que acotan las facultades de la autoridad. Otra que tienen ustedes muy a la mano, muy a la mano, es la caducidad de las facultades del fisco. Es una sanción que se le hace a la autoridad que no ha ejercido sus facultades de determinación de impuestos y por consecuencia en 5 o 10 años le caducan sus facultades. Y la prescripción en materia fiscal, que es precisamente que es la sanción porque la autoridad no cobró un crédito fiscal ya determinado en cantidad líquida. Son plazos de los que en otro tipo de comentario podría ser que la autoridad le estorba este tipo de límites y los ha tratado de, déjenme decir una palabra, los ha tratado de limitar. Ok. Entonces tenemos nosotros que esos plazos se dan para darle seguridad jurídica al contribuyente. Así tenemos que el tribunal como historia nació en 1936, arrancó en 1937, como Tribunal Fiscal de la Federación, litigios sorprendentemente favorables a los contribuyentes. Ya puedes litigar el cobro de los impuestos en un tribunal, el Tribunal Fiscal de la Federación, que es traído de una copia pálida, pero al final de cuentas una copia del Consejo de Estado francés y del juicio prácticamente de desvío de poder en Francia. Pero el Tribunal Fiscal de la Federación nació fiscal y ha sido pues prácticamente un premio el hecho, y vaya qué premio el que te trabaje más, ¿no? Un premio de que tenga otras materias, y entonces otras materias administrativas son competencia del tribunal, pero esas materias administrativas tienen sus leyes especiales, las que van a contemplar plazos, y entonces ya no hay uniformidad entre la materia fiscal y la materia administrativa. Desgraciadamente están tomando cada ley administrativa su carta de naturalización, pero esa competencia que amplió en el Tribunal Fiscal, ahora es tribunal, pasó a ser Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para cambiar a Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, estaba prevaleciendo, desde luego con la importancia que lleva la materia administrativa, se ha ampliado esa materia. Entonces, tenemos leyes que establecen plazos de prescripción y caducidad precisamente en sus contenidos, en sus procedimientos. Hay una ley que dice ya no, la caducidad no son 5 años, son 3 años. Hay otras leyes que dicen, si no actúas autoridad en 30 días, precluye tu derecho a emitir una resolución. Es decir, no es exageración, es el desvarío en el que el legislador no unifica las cosas, de tal suerte que tenemos competencia de tipo administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hay diversa competencia además de la fiscal. Y eso es lo que nos trae ahora con lo que es precisamente nuestra vamos a decirlo así, nuestra disertación. Quiero yo orientarlos en el tema de lo que es plazos para cuando se dictan las sentencias. Y entonces los voy a ubicar en este contexto. El artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece las causas por las cuales se va a declarar que una resolución impugnada sea ilegal. Y existen varias hipótesis, pero la que más importa ahorita es la fracción primera y segunda del artículo 51, que es
el tribunal va a declarar que es ilegal esa resolución impugnada porque se omitieron los requisitos formales con los que está formada esa resolución, que afecta las defensas del particular y trascienden el sentido de la resolución, o la falta de fundamentación y motivación. Yo le digo a mis alumnos, hay que distinguir bien, el lenguaje es tan amplio que de veras es maravilloso. Cuando nos dice el legislador la falta de motivación, la falta de fundamentación y motivación es la carencia de todo. Y no confundirlo con la indebida fundamentación y motivación, que sí hay fundamentación, sí hay motivación, pero está equivocada. Entonces, quedamos nada más que estas dos fracciones, el vicio al procedimiento que lesiona las defensas del particular, también van a ser declarados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué pasa en esas dos materias? Dice el artículo 52, si fuera tan amable, gracias. El artículo 52 dice, si tú, tribunal, declaraste la nulidad por omisión de las formalidades que debe de llevar una resolución o porque hubo vicios en el procedimiento, entonces ya entramos aquí en un punto del cual quedó siempre privilegiada la materia fiscal y dice, si tú estás ordenándole a la autoridad una reposición de procedimiento para que purgue esa violación que le hiciste al contribuyente, ya estamos hablando de la materia fiscal y consecuentemente dice, debes de cumplir la sentencia que te ordena un hacer, debes de cumplirlo en 4 meses. Pero en la materia contencioso administrativa hay un juicio rápido, yo le llamo un superjuicio. ¿Por qué? Porque en el juicio sumario nada más resuelve un magistrado. Y además, esa sentencia que se dicta no la van a recurrir las autoridades. Entonces, es un juicio bastante novedoso, bueno, y lástima que sea nada más para las resoluciones que no rebasen 649,000 pesos. O sea, estamos desfasados, pero es un juicio sumario. Entonces dice, si tú declaras la nulidad en tu sentencia, siendo juicio sumario, la autoridad tiene 1 mes para cumplir con lo que le estás mandando hacer. Pero si es juicio tradicional, debes de cumplir la sentencia en 4 meses. Esta situación nos lleva a que, parece mentira, no nos habíamos percatado que está diciendo para los asuntos fiscales. Inclusive les leo cómo dice hoy, hasta el día de hoy vigente esta norma. Dice, dentro del mismo término de 4 meses, deberá emitir la resolución definitiva aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46A y 67. En otras palabras, dice, solo en materia fiscal vas a dictar la sentencia, vas a dictar la reposición del procedimiento dentro de los 4 meses, independientemente de que hayan transcurrido los plazos que te está señalando el propio Código Fiscal. Por ejemplo, aunque hayan transcurrido ya los 12 meses para haber hecho la auditoría, pues la autoridad tiene que cumplir la sentencia a pesar de que ya hayan transcurrido los 12 meses. O tiene que cumplir, si ya transcurrieron los 6 meses para que se liquide una resolución, pues entonces no importa, dice. Estamos en la materia fiscal y no importa, tú tienes que cumplir en 4 meses. Esta situación privilegia en términos generales a la materia fiscal. Y entonces, ¿qué hizo el legislador? Vamos a unificar las disposiciones de tipo administrativo con la de fiscal. Y entonces dijo en su reforma que así es como va a quedar prácticamente el artículo. Dentro del mismo término de 4 meses, deberá emitir la resolución definitiva aun cuando, tratándose de asuntos en materia fiscal,
hayan transcurrido los plazos del 46A, que son 12 meses para hacer una auditoría, del 50, que son 6 meses para emitir una resolución, una liquidación, o 67, que son la caducidad de las facultades. Si ya transcurrieron 5 años y de alguna manera se puede configurar la caducidad, dice la ley, dice, no importa, tienes que cumplir la sentencia. Acuérdense que el cumplimiento de una sentencia es de orden público. Una sentencia no puede quedar incumplida. Y esa es la ventaja que tiene este ordenamiento de imponerle a la autoridad, cumple con la sentencia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, si no cumple con esos 4 meses y no cumple lo ordenado por la sentencia, pues me va a afectar a mis derechos. Hay ocasiones en las que sí me beneficia el que no dicte la autoridad en un tiempo que son los 4 meses, no dicte su sentencia, ¿no? Entonces, esta reforma también es para el artículo 57, que es precisamente del cumplimiento de la sentencia, y nos está diciendo lo mismo. Vámonos a otras materias. Tienes 4 meses, autoridad, para resolver lo mandado en la sentencia, ya sea para reponer procedimiento o para dictar una nueva resolución. Tienes 4 meses, aunque ya se haya transcurrido el plazo de prescripción, de caducidad o algún otro plazo especial, que son los 12 meses para terminar una auditoría. Entonces, ese artículo 57 es la réplica que ahí finalmente queda. ¿Qué pasa si la autoridad no cumple en 4 meses? Fíjense ustedes la historia, rápidamente se las comento. Nosotros, a golpe de martillo, digo yo porque tengo muchísimos años de litigar en materia fiscal, luchamos porque la autoridad nos dio a tole con el dedo en el momento en el que nos hizo una reforma. Nosotros todo el tiempo nos dolimos de que las autoridades tenían plenitud de tiempo para efecto de dictar actos. Por ejemplo, terminar una auditoría. No había plazo para que terminara una auditoría. A veces a mí me tocaron casos donde una auditoría tardaba 3, 4 años y decía el cliente, oiga, ya ganamos, ¿no? ¿Por qué? Pues no hicieron nada. Eso se llama inseguridad jurídica. Nosotros, a fuerza de amparos, dijo el tribunal colegiado al final del día, tesis del maestro Góngora Pimentel, donde dice, oye, lo razonable es 1 año. Si terminaste la auditoría, pues tienes un año para concluirla. Oye, pero ya pasaron 2 años y no me liquida. Entonces volvemos a lo mismo. Pues que sean 6 meses. Y entonces nos dieron ese atole con el dedo a los procesalistas, a los litigantes. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia, compañeros? Es decir, es una norma imperfecta, incompleta. ¿Por qué? Porque si se pasaban los 4 meses, ¿qué decía el tribunal fiscal? Cuidando la cartera del fisco. No pasa nada, que siga adelante todo. Sí, no te dictó en 4 meses la resolución, tenía 4 meses para ello, pues no pasa nada. Amparo, a golpe de martillo en amparos dijimos, oye, no, pues la autoridad está incurriendo en una ilegalidad, dejando de aplicar la disposición legal de vida. Es decir, la disposición legal de vida le decía, cumple en 4 meses, y si no cumples en 4 meses, estás incurriendo en una ilegalidad de la resolución que estás dictando. Para no hacer más largo el comentario, se hizo la reforma y se dijo, si no, autoridad, tú tienes oportunidad de dictar una resolución impugnada. Si no lo haces en 4 meses, precluye tu derecho. En consecuencia, tenemos nosotros que esa viene siendo la sanción favorable para el contribuyente cuando debe de ser favorable. ¿Por qué? Porque sí hemos ganado muchos casos, y digo muchos, en el sentido de que la autoridad se le ha pasado el plazo de terminar una auditoría en 12 meses, liquidar una resolución en 6 meses o cumplir una sentencia dentro de los 4 meses. Y litigamos eso y se puede llevar al tribunal diciéndole, transcurrieron los 4 meses y mira, me están notificando la reposición del procedimiento. Ahí nos conviene.
Otras veces, cuando nos convenga, le diríamos en queja al propio tribunal: oye, tribunal, no ha dictado la sentencia y ya se pasaron más de 4 meses. Un ejemplo: yo interpongo un recurso de revocación, me lo resuelven en contra, me voy al Tribunal Federal de Justicia y hay una violación procesal. Entonces el tribunal dice: sí, hay una violación procesal, regrésese para que se purgue, para que se le conceda el derecho al particular y por consecuencia dictas nueva resolución. Pero si no dicta la resolución, pues yo me quedo con qué, si yo lo que quiero es que se resuelva mi recurso. Es decir, lo que yo trato de decirles a ustedes es de que esta reforma es: tú debes, autoridad, resolver conforme te lo mando en mi sentencia en 4 meses. Y no queda nada más para las autoridades fiscales el hecho de que si transcurre la prescripción, la caducidad, como es en la materia fiscal. La reforma es de acuerdo a los plazos que se establezcan en la ley relativa. Por eso comencé yo diciéndoles, pues por lo pronto, en este caso el tribunal es competente para conocer de la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, conoce de casos de sanciones a servidores públicos, conoce de responsabilidad patrimonial del Estado. El Tribunal Federal de Justicia conoce de reclamaciones que se le hacen al Estado, y el Estado puede incurrir en caducidad especial si no emite dentro del plazo, y entonces tienen cada ley especial su tratamiento de la prescripción y la caducidad. Muy mal, porque siempre ha sido un caos el hecho de que debe de regularse con plazos únicos y con procedimientos únicos la situación de un contribuyente o de un administrado. Eso ocurrió cuando nació la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Dijeron los que hicieron esa ley: vamos a poner orden al caos. ¿Cuál? Que en materia administrativa sea nada más una prescripción, sean plazos únicos, etcétera, etcétera. No se logró nada, se hizo una ley mal hecha, muy mal hecha. Yo la critico mucho en mis clases, esa Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, tenemos dispersas muchos plazos de caducidad y prescripción en leyes especiales administrativas. Bueno, aunque haya transcurrido la prescripción o la caducidad de acuerdo a esas leyes, tu autoridad tienes que cumplir en 4 meses la sentencia que se te dictó. Y entonces les dejo yo a ustedes estas 2 tesis que les agregué, queridos compañeros, para efecto de que yo siento que son muchos jóvenes los que han venido a esta plática a empaparse, a escuchar el procedimiento, a escuchar los cambios. Solamente de esta manera van a ir conformando una mentalidad de abogado que les interese y que tengan curiosidad, porque algún día van a escuchar: esto yo lo escuché, esto sucede de esta manera. Entonces, yo considero que esta reforma es benigna. ¿Por qué? Porque ya está integrando otras leyes al mandato de cumplimiento de una sentencia que se tiene que hacer en 4 meses. Y por lo tanto, pues esta es mi conclusión. La última hoja, compañera, si fuera tan amable. Dice: cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Y la verdad, eso nos sucedió y nos está sucediendo. No hay que permitirlo. ¿Y cómo no lo vamos a permitir? Preparándonos, y eso ya es un buen camino. Muchísimas gracias, compañeros. Pues muchas gracias al maestro Buitrón Pineda por su exposición. Ha sido muy clara en el tópico de reformas al cual lo invitamos, y sin más pasamos al siguiente tema. Nos va a hacer el favor el doctor Rodríguez Lobato,
exponer a ustedes las modificaciones que se proponen en esta ocasión y en esta oportunidad al tema genérico de notificaciones, las distintas reglas sobre notificaciones que existen en el juicio contencioso administrativo en sus diferentes modalidades y que en esta reforma se proponen modificaciones. Maestro, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Me cabe el gusto de poder platicar sobre estos asuntos con mucha facilidad porque casi no hay reforma en notificaciones. Hay una reestructuración del artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero en esencia las notificaciones siguen prácticamente igual. Sí hay algunos cambios que pretenden la celeridad en el desarrollo del procedimiento contencioso, pero no son de una trascendencia muy grande. Desde luego, hay un párrafo que se propone como segundo párrafo en el artículo 65, que ese sí es nuevo, porque en el primer párrafo se señala, ya está previsto, que las notificaciones a las personas particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del boletín jurisdiccional. No cambia, pero lo que sigue sí es nuevo. Para tal efecto, dice el segundo párrafo, los autos y resoluciones deberán ser recibidos en la actuaría respectiva al día siguiente de su emisión. Quiere decir que entonces, una vez firmado el acuerdo, la resolución, el acto que deba notificarse debe pasar inmediatamente, porque dice aquí, al más tardar el día siguiente. Sin embargo, tengo un problema. ¿Y si no cumplen? ¿Qué pasa? Silencio. Norma imperfecta, me decían cuando yo estudié Introducción al Estudio del Derecho, norma sin sanción, ¿o qué? Me tengo que ir a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y iniciar un procedimiento porque el secretario o el magistrado no pasó a la actuaría los autos al día siguiente a más tardar. Eso todavía no lo sabemos. Ahora, no sé si antes de que concluya el proceso legislativo le metan mano y le pongan alguna sanción o alguna forma de constreñir a que se cumpla. Y esto me lleva a hacer otro comentario que no es de las notificaciones, pero es el antecedente de la notificación. ¿Y qué plazo tienen magistrados y secretarios para emitir el acto, o sea, el acuerdo, por ejemplo, de admisión? Yo recuerdo que alguna vez presenté una demanda y tardaron en emitir el acuerdo, que no fue de admisión, apenas fue de requerimiento para cumplir con requisitos de la demanda, tardaron 6 meses. Iba yo al tribunal, ¿y qué pasó? Es que no se puede, ya vas, y nada. Hubo una época, cuando yo tenía la edad de los jóvenes que están aquí, yo empecé a litigar hace más de medio siglo, en que sí decía el Código Fiscal que había un cierto tiempo para que se emitieran los acuerdos. Desapareció. Entonces, mi opinión es, si se está reestructurando el aspecto de notificaciones para que haya celeridad en el proceso y dar debido cumplimiento a la nueva versión del artículo 17 constitucional, por Dios, que empiecen por el primer paso. No basta que manden los autos al día siguiente de que se emiten, sino que se emitan los autos al día siguiente de que se presentan las promociones. Alguna vez recuerdo, platiqué con un amigo mío
entonces magistrado, y le dije, ¿por qué un juez de distrito al día siguiente se acuerda todas las promociones? Y en ese tribunal tengo que tardar 1 semana, 2 semanas, y me dice, es que tenemos mucho trabajo. Ah, fue todo mi comentario, ¿eh? En fin, lo dejo porque algún día podrán, espero, llegar ustedes a las altas esferas del bajo mundo. Quiero decir, a los puestos públicos en donde puedan ustedes tomar alguna decisión que nos ayude a mejorar esta situación. Bien, sigo con el artículo 65, como les digo, está simplemente reestructurado. Se señala que ahora en la actuaría ya no tienen 3 días para formular hacer el procedimiento de notificación, sino que tienen 2 días. Muy bien, magnífico. Entonces, porque dice, a más tardar el segundo día siguiente a la recepción en actuaría de los autos o resoluciones a notificar, se enviará a las personas particulares y a las autoridades en el juicio un aviso electrónico a la dirección de correo electrónico o dirección de correo institucional de las autoridades, según sea el caso, de que se realizará la notificación, y un siguiente párrafo que ya estaba pero que lo cambian aquí luego, lo cual es correcto. Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo y, en el caso del emplazamiento, el escrito de demanda correspondiente. Magnífico. Ahora ya nada más una pregunta. ¿Y el aviso electrónico? Más adelante quiero leer a ustedes una tesis de jurisprudencia muy reciente, es del 30 de enero, ¿verdad?, que si bien no está referida al procedimiento contencioso administrativo, sino a las notificaciones en el procedimiento administrativo fiscal, como la notificación es similar, los criterios son válidos en cualquiera de los dos, y lo leo. Dice la ley, tanto la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo como el Código Fiscal en materia de notificaciones, artículo 134 y siguientes del Código, que tiene que hacerse el aviso electrónico, y dice, los tribunales, es una contradicción de criterios entre 2 tribunales colegiados. El rubro de la tesis de jurisprudencia dice, notificación electrónica por buzón tributario, para nuestros efectos sería boletín jurisdiccional. Para su validez es suficiente que la autoridad acredite la puesta a disposición del documento en el sistema y el envío del aviso electrónico a los medios de contacto registrados por la persona contribuyente. Y con eso es suficiente. No tiene que justificarse que realmente se envió o que realmente se recibió. Entiendo la tesis en el sentido de que no forma parte de las capacidades de las autoridades ver que las comunicaciones electrónicas lleguen al destinatario, pero tiene que haber un principio. A mí me llamó la atención una parte porque dice, la notificación electrónica se perfecciona con la puesta a disposición del documento en el buzón tributario y el envío del aviso correspondiente sin supeditar su validez a la recepción efectiva de los correos electrónicos o en los teléfonos particulares de las personas contribuyentes. Y esto me llama la atención. El aviso es de carácter instrumental y únicamente cumple con la función de alertar, pero no constituye la notificación en sí misma. Su envío es suficiente para cumplir con el requisito legal, pues lo que activa la eficacia jurídica es el alojamiento del acto en el buzón tributario, aquí entiéndase, boletín jurisdiccional, y el transcurso de los plazos legales, obviamente para abrirlo y conocerlo. Y yo me pregunto, muy bien,
se pone a disposición. ¿Y cómo sé que pusieron a disposición en mi buzón tributario o en el boletín judicial? ¿Qué control podemos tener? Me parece que la Suprema Corte, cuando resolvió esta contradicción, perdió de vista que si bien es cierto que los avisos, que también están en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no constituye la notificación, el aviso sí es parte del procedimiento de notificación. La notificación sigue un procedimiento. Sería tanto como decir, no importa si quien va a notificar es o no es empleado, basta con que lleve el papelito y se lo entregue. No, señor, decía el maestro Buitrón, seguridad jurídica. Eso es lo que se busca. Entonces, a mí me llamó la atención la tesis porque dije, como la quieran aplicar así también en el procedimiento contencioso administrativo, porque además dice, tenemos los medios legales para impugnar la notificación, pero si me está diciendo que el aviso no es la notificación ni reconoce que es parte del procedimiento de notificación, entonces no importa si el actuario fue el que mandó o no mandó, aunque le piden que asiente razón, a lo mejor es un amigo del actuario que lo fue a visitar y le dice, oye, tú que entiendes de computadoras, manda todo esto porque yo tengo mucho trabajo, tengo que ver expedientes. ¿Y qué va a saber él? En fin, ahí queda. Luego, porque nos dice entonces el propuesto ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, el octavo párrafo, las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán realizadas con la sola publicación en el boletín jurisdiccional y con independencia de la recepción por parte del destinatario, cuando así proceda, de los avisos electrónicos enviados. Entonces, si lo ponen pero no me avisan, no importa. Si está en el boletín judicial, ya está notificado, aunque no se haya cumplido con el procedimiento. No es correcto. Uno se pregunta, ¿para qué establecen todo este procedimiento en la ley si no va a valer para nada? Yo creo que es un grave error. Luego dicen, otra de las que sí es una modificación es que la notificación ahora ya no va a surtir efectos 3 días después de su práctica, sino solo 2 días. Eso no está mal, porque pues total, el surtimiento de efectos no es simplemente más que el punto final del perfeccionamiento de la notificación, porque antes de que surta efectos no hay notificación. Entonces, pues que sean 2 días, pues no creo que nos afecte demasiado, porque ya podemos contar con los plazos y todo lo demás. Yo sé que como buenos mexicanos vamos a esperar siempre hasta el último día del plazo. Pero en fin, eso ya como dijo la sabia filósofa doña Chonita, es otra historia. En realidad, en cuanto a notificaciones, eso es lo más relevante. Todo lo demás son ciertas adecuaciones del lenguaje para hacernos ecos de la modernidad. Lo que voy a decir lo hago con el mayor de los respetos, pero me parecen dislates de la moda del lenguaje actual, el llamado lenguaje inclusivo. Entonces, no sé si ahora iba yo a decir mi saludo a los asistentes, y dije, mejor no digo nada porque a la foto también, y las asistentas, porque si no, se van a sentir desplazadas. Y qué bueno que no estoy hablando de ejecución de instrumentos musicales, porque entonces a lo mejor el sexo masculino me podría decir, ¿y por qué me dice pianista y no pianisto? Guitarrista y no guitarristo. Por Dios. Esto complica. En esta reforma, por ejemplo, en el artículo 65, 66, etcétera, hay veces en que se habla de actos realizados por
las magistradas y los magistrados. Está bien. Pero hay veces que dice las magistradas y magistrados. Yo no conozco a las magistrados. O viceversa. No conozco a los magistradas. Y es que es absurdo porque eso nos complica el lenguaje. Esto ya no es jurídico, es una explosión de mi cerebro. Pero cuando yo aprendí a hablar, cuando estudié en la primaria lenguaje, me enseñaron que hay términos genéricos y que suelen usarse en masculino. No siempre, porque hay ciertos sustantivos que son colectivos, que son en femenino, pero incluyen a lo masculino. ¿Alguna vez han oído hablar de una arboleda? Pues la arboleda tiene árboles y árbol es sustantivo masculino. ¿Y alguien se preocupa? Yo no recuerdo que algún pino, algún ciprés o algún nopal haya protestado. ¿Por qué? Entonces, es cuestión nada más de sintetizar y hacer más sencilla la comunicación. Y con todo esto nada más nos la complican. Con todo respeto, porque aquí hay magistrados, exmagistrados, jueces, exjueces. Juez, para mí siempre fue una palabra neutra. El género la daba el artículo o el adjetivo. Entonces era el juez o la juez. Alguna vez cuando tenía yo la edad de los jóvenes, leí que se pretendió decir testiga. Y le dijeron, no seas tonto. Testigo es en el masculino, pero abarca al hombre y a la mujer. Punto. Bueno, en la reforma del artículo 65, 66 y 67 de la ley se hacen esas adecuaciones, pero como les digo, nomás sirven para que podamos sonreír un poco y ver cómo ese dislate de los magistrados y magistradas, los magistrados, o las magistradas y magistrados, las magistrados, para que nos podamos reír un poco. Por lo pronto, para mí, he concluido mi intervención porque no hay más reformas propuestas en materia de notificaciones en el procedimiento contencioso administrativo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Rodríguez Lobato. Y enseguida pasamos al tercer ponente de esta tarde, el maestro Daniel Coaquensi Gutiérrez, quien nos va a exponer el tema de la opción para la demanda o el tercero de comparecer en línea. Adelante. Muchísimas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer al maestro Carballo y a la doctora la invitación que me han hecho. Para mí siempre es un honor estar en estos foros ante ustedes y acompañado de tan grandes juristas. Bueno, opción para que la demandada o el tercero comparezcan en línea. Esto es más bien una cuestión formal, pero acuérdense que en cuestión procesal la forma siempre se vuelve fondo. Y vamos a ver algunos temas que ya se han generado. Obvio, esto es una iniciativa de ley, pero vamos a ver qué ha pasado en otros ámbitos del derecho. Como toda reforma tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y vamos a tratar de ver en qué va. Quiero empezar como empiezan los cuentos. Había una vez. Quiero que se imaginen ustedes jóvenes que nacieron inmersos en los medios tecnológicos, que había una vez en que para presentar una demanda de amparo de término, hoy se nos vence el término, yo tenía que ir a buscar primero a las sedes del Poder Judicial Federal, San Lázaro, principalmente ahí estaba todo, y ver cuál era el domicilio autorizado de un secretario de un juzgado de distrito que me recibiera en su casa hasta las 12 de la noche para yo llevarle la demanda.
Primero íbamos a San Lázaro y luego tomábamos, si bien el metro, el taxi, lo que hubiera, y a buscar al secretario en su casa. Y te podía recibir hasta las 12 de la noche, el término. ¿Y qué ocurría? Una vez me recibió una niña de 10 años una demanda. Otra vez me recibieron una demanda en una funeraria. Y había todo tipo de anécdotas en los cuales uno andaba ahí de alguna forma tratando de cumplir con los plazos y términos. ¿Qué ocurre? Después, hubo otra época en que el Tribunal de Justicia Administrativa te recibía documentos solo hasta las 3 de la tarde. Oiga, pero mi plazo se vence hoy. Llegabas a las 3:10 y ya no había dónde presentar. Como los abogados siempre buscamos soluciones, había abogados que empezaron a pensar y dijeron, voy a presentar mi escrito como si fuera una demanda de amparo, y el juez de amparo me va a decir que es improcedente, pero me la va a mandar al tribunal fiscal y él la va a recibir por incompetencia. O sea, pero ya estaba presentada en términos y se te estaba venciendo. Había que buscar soluciones. Ahora, ustedes me dirán, qué genial, ahora lo vamos a hacer en línea. Llego y en la comodidad de mi casa me conecto a la computadora, abro el sistema, anexo documentos y ahí se va la demanda, el término. Sí está muy bien, pero nada es color de rosa. Vamos a ver. La reforma viene redactada en esos términos. Cuando la persona demandante haya ejercido su opción de tramitar el juicio en la vía tradicional, la autoridad demandada o la persona que tenga el carácter de tercera podrá comparecer en el juicio y presentar sus promociones a través del sistema de justicia en línea, sin que sea necesario que exhiba traslados. A ver, vamos a ubicarnos. Estamos hablando del juicio en vía tradicional. Al día de hoy podríamos decir que hay 4 vías para el contencioso administrativo. El tradicional, luego viene el sumario, del cual habló perfectamente el maestro Buitrón. Después está el juicio en línea y el juicio de resolución exclusiva de fondo. Entonces, tú puedes escoger, al menos yo escojo prioritariamente el juicio tradicional. Escoges el juicio tradicional y en ese contexto es donde viene aterrizada esta reforma. Vean el juicio en vía tradicional. Vía tradicional lo identificábamos como los plazos extendidos en contradicción del sumario, pero ahora además ya lo entendemos como el físico, en contraposición al juicio en línea, que ese es todo en electrónico. Bueno, entonces ahí estamos en ese contexto. La próxima, por favor. Dice, la sala dispondrá lo conducente para que se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones que presente la autoridad o el tercero a fin de que se integren al expediente del juicio en la vía tradicional y en su caso corran los traslados correspondientes. Esa norma es genial. ¿Por qué? Porque si yo escojo vía tradicional, física, y después mi contraparte o el tercero que comparezca escoge comparecer en línea, aquí están obligando a que las salas tengan expediente físico completo. Quienes litiguen en el Poder Judicial de la Federación habrán visto que ahí, vamos a hablar de eso, el sistema ahorita es mixto. Yo puedo hacerlo por escrito, pero después si un día se me hace tarde como ahorita, puedo sacar rápido mi computadora y mando un escrito si tengo la FIREL vía electrónica. La reciben, el juez la acuerda y no me obligan a que sea en una u otra vía. Pero después vuelvo a presentarlo por escrito y así puede ser mixto. ¿Qué es la parte difícil? Que uno va a los juzgados y ya no hay expediente físico. Quieren que todo sea electrónico. Oiga, pero yo quiero ver mi expediente. No, pues véalo por internet. No lo quiero ver porque yo no estoy, ni FIREL tengo, ¿no? No, pues ya no se imprime. A ver si ahorita alguien nos presta una computadora y ahí buscan y te enseñan los acuerdos, ¿no? A ver, está bien esta norma porque va a haber los dos expedientes. Va a haber el físico y el electrónico. Y si un día quieres ir a ver, pues simple y sencillamente accedes al físico.
Entonces, muchas veces, uno duda de las firmas de tus contrarios, ¿no? Dices, no, esta firma la hizo el abogado. Entonces ya vas al expediente y comparas y sí, ya te vas haciendo medio perito en grafoscopía y caligrafía, ¿no? No, hay que impugnarla porque se ve que la hizo el abogado, ¿no? No tenemos certeza, pero presumimos. Bueno, ahora, por ejemplo, eso ya no va a ser tan fácil, ¿no? Con lo electrónico. La siguiente, por favor. Ahora, lo que yo les decía, es importante que haya un expediente físico y uno tradicional. Dice, pues actualmente comparecencia en línea tiene 3 interpretaciones. Primera, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación yo les decía que está un sistema mixto, en el cual tú puedes acceder a promocionar por vía electrónica con la FIREL, o puedes también presentar documentos en papel, impresos en papel con firma autógrafa tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Al día de hoy hay una razón que le ponen a los acuerdos que dicen que ya no se imprime el expediente físico en papel por falta de recursos. Bueno, es la situación que estamos viviendo. Esto, vean que puede transgredir de alguna forma el artículo 17 constitucional, el del acceso a la justicia. O sea, está bien que todo sea electrónico, pero si yo no puedo, no me es amigable el sistema electrónico, pues quiero ver mi expediente y ya no hay expediente. Entonces, esto puede violentar el 17. Por favor, el siguiente. Otra interpretación que ya se ha dado, y les estoy hablando ya de los foros reales, ¿no? Es en el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de Working, que decía que el juez tenía que ser un Hércules de saber tanto, tener tanta cultura en el peso de interpretación de normas? Pues ahora en la Ciudad de México los que son los Hércules jurídicos somos los litigantes. En el Poder Judicial local se están desahogando juicios con 3 sistemas al mismo tiempo. Hay juicios que siguen siendo escritos, hay juicios que son orales, que la oralidad creo que no funcionó. Y hay juicios que, como acaba de entrar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en vigencia, bueno, ya sí entró en vigor, ahora ya abrieron el sistema electrónico. Yo traigo los 3 juicios. Entonces, imagínate si manejar un sistema procesal es a veces difícil, pues 3 al mismo tiempo, ¿no? Ahora, está bien, pero por ejemplo, ahí la anécdota, mi primer juicio electrónico, pues yo dije, pues tiene que ser como el sistema del Poder Judicial Federal mixto. Voy a contestar mi demanda, la llevo y me la tienen que recibir. Y si no me la reciben, pues me tendré que ir a un juicio de amparo, ¿no? El último juicio de amparo que promoví por no recibirme una demanda, llevo 3 años con él y estoy en ejecución. O sea, la demanda me quejo que se debió de haber recibido en 2023 y el juez de amparo dijo, sí, cometieron mal en no recibirla, se le debe poner fecha de recepción del 2023, pero me la acaban de recibir este año con fecha de 2023. Entonces dije, no vaya a ser que me pase igual y me lleve 3 años en amparo para que me reciban la contestación. Y como los litigantes nos vamos haciendo desconfiados, ahí voy corriendo a juzgados familiares en Avenida Juárez, me dieron indicaciones, piso 11, donde está el sistema electrónico, y pregunté, y con la mano en la cintura me dijeron, no, si no contesta con firma electrónica, no se le va a acordar. No, ¿cómo cree que el 17, que yo creo que el funcionario público me veía diciendo bla, 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 bla. No tiene firma electrónica, no va a pasar. Entonces dice uno, firma electrónica. Te la tramitan en hora y media, sí es muy rápido, en planta baja y primer piso, ahí de juzgados familiares. Y entonces, 2 días antes del término, pude contestar mi demanda. Y dije, bueno, pues a ver si sale. Anexé mi demanda, anexé mis documentos, y cuando acabé dije, sí, esto está muy cómodo, ¿no? No tuve que ir corriendo a la oficialía a medianoche, no, ahí ya cerré mi computadora y a ver Netflix, ¿no? Ya
vámonos. Ahora, cosas concretas. Estamos hablando de electrónico, ya les digo, para que vean cómo ha habido interpretaciones. Pero ahora vámonos ya a cuestiones electrónicas que han dado problemas. Firma electrónica. Siguiente, por favor. A ver, esto es requisitos del Código de Comercio. Dicen que la información en un documento electrónico debe tener disponibilidad, no debe ser susceptible de modificarse, debe de atribuirse lo que es los datos de creación únicamente al firmante, debe de haber atribuibilidad de la firma, debe de haber un control exclusivo del firmante. Yo quiero preguntarles si ustedes creen que sus señorías son los únicos que usan su firma electrónica. No, quién sabe ya quién las trae, ¿no? O sea, de principio los secretarios y vayan a saber quién más, ¿no? Pero de entrada los secretarios de acuerdos traen duplicado del certificado y de la clave y todo. Pero bueno, se supone que es tu responsabilidad. Por esto de la responsabilidad es que siempre somos muy electrónicos, pero siempre te hacen firmar en autógrafo que eres tú responsable del uso de la firma electrónica, por si algo, ¿no? Bueno, y entonces también por eso se equipara la firma autógrafa. Muchos de mis alumnos me dicen, ¿hace prueba plena? No, a ver, dime desde cuándo la firma autógrafa hace prueba plena. No, no hace prueba plena, siempre está sujeta a impugnación judicial. Antes ya teníamos el esquemita, prueba pericial en caligrafía y grafoscopía. Grafoscopía, no grafología, ¿no? Eso no es bueno, no es ciencia. La grafoscopía sí, y la caligrafía. Pero eso es algo que me he preguntado y sinceramente no he tenido el tiempo de investigar con gente de sistemas, de cómputo y eso. ¿Cómo puedes impugnar una firma electrónica? Eso ya es técnico, computacional, no lo sé, no he tenido el tiempo, pero la ley me lo permite. La firma electrónica, ser símil de la firma autógrafa, no es prueba plena, está sujeta a que se impugne o no se impugne. Y finalmente, que sea posible detectar cualquier alteración, ¿no?, en el documento electrónico. Siguiente, por favor. Ahí quiero destacarles algo. Las firmas electrónicas pueden ir desde su simple NIP de una tarjeta bancaria, o sea, 4 dígitos, sus firmas al entrar a su email, su clave para entrar a su WhatsApp, su figurita que hacen en el teléfono para ingresar, o puede ser un alfanumérico, o puede ser su rostro con sus biométricos. Hay muchas firmas electrónicas. ¿Cuál es la más segura al día de hoy? Nos dicen la firma electrónica avanzada. Pero quiero destacarles algo. Cuando la firma electrónica se empezó a estudiar como medio de celebración de contratos, medio de exteriorización de voluntad, la idea es que fuera universal. Es decir, si yo tramitaba una firma electrónica, la primera que yo tuve y creo que todo el mundo, la del SAT, en teoría la del SAT me debería de servir para todo, que si en el Poder Judicial Federal, que si en el sistema de la Ciudad de México, que si para celebrar un contrato, para todo tu firma electrónica, porque es como, la idea era que fuera como tu firma. Bueno, ¿qué ocurre? Que hay lugares, ahí se destaca, por ejemplo, acabo de tramitar mi cédula en vía electrónica, mi cédula credencial. Dije, a ver, vamos a sacar. Hice todo el procedimiento en línea y me pidieron que firmara con la del SAT. Dije, a ver, vamos a firmar. Y cuando me di cuenta, sí, ya tengo mi cédula, ¿no? Bajó así en el correo. Qué genial. Me aceptaron en la SEP la del SAT. En el Poder Judicial de la Federación puedes tramitar la FIREL o puedes registrar la del SAT, te la aceptan. Nada más que no voy a hacer que hackeen el Poder Judicial y al rato haya un facturero que utilice tu firma para ellas o no. No, digo, saquen mejor la FIREL. Pero ¿qué está ocurriendo? Que ahora nos piden firmas. Yo tengo miedo que acabemos como con las claves.
Lo electrónico es muy seguro porque para todo hay claves, pero como para todo hay claves, yo creo que ustedes, igual que yo, todo el mundo tenemos un cuadernito donde tenemos todas las claves de todo lo que hemos generado. Y ahí te pones a buscar cuál es la del Netflix, cuál es la del banco, cuál es la de la facultad para calificar. Y vamos buscando claves de tan... A ver, aquí les digo, tienes la del SAT, puedes usar la del SAT en el Poder Judicial de la Federación. Tienes que generar la del Poder Judicial de la Ciudad de México. Tienes que generar, ¿cuál otra hay? Bueno, la de esas. Y aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues ya nos dirán qué firma electrónica van a usar. Si la del tribunal o la del SAT, o aceptan la FIREL, o aceptan cualquiera de esas, o no sabemos, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo. Siguiente, por favor. Fírmase, bueno, esta cuestión, ¿no? La siguiente, por favor. A ver, aquí ya hablando de lo electrónico, esas son ideas. Lo electrónico, a veces compramos muy rápido ideas nuevas, ¿no? Todo electrónico. Pongo ahí el caso de la educación en Suecia. Creo que todo el mundo vimos la noticia que en Suecia, siendo uno de los primeros países que adoptó la educación con dispositivos electrónicos, pantallas electrónicas, ya se dieron cuenta que los jóvenes no están aprendiendo igual que con lo escrito y físico. Acaban de clausurar el sistema en línea, los dispositivos, y regresaron a libros y cuadernos de papel, porque se dieron cuenta que el aprendizaje es mejor. Si no, busquen el caso Suecia. Y, por ejemplo, ahí la cuestión de la inteligencia artificial. Hace poco, un abogado nos quiso apantallar porque un caso lo metió a su IA y ya me estaba diciendo que ahí viene que 5 abogados que generan eso y que casi la verdad de Dios, ¿no? Digo, pues ojalá, si nos vamos a juicio, haga valer eso en un tribunal y entonces va a ver que la IA no es tan buena como él cree, ¿no? Yo creo que la IA va a pasar a la larga, como ahí les pongo las calculadoras, ¿no? Yo el otro día me puse a pensar y dije, yo ya no sé dividir de 2 cifras. Yo ya no sé dividir 528 entre 43, así nos decía la maestra, la casita. Ya sacas la calculadora y lo haces. ¿Cómo llegamos a ese resultado? No sé. Eso es lo que creo que va a pasar con las inteligencias artificiales a futuro. Si ustedes las empiezan a usar en exceso, al rato van a preguntar, oye, ¿cuáles son los elementos del contrato? Y te va a decir sujetos, objetos, voluntad, solemnidad, y los de validez son ausencia de vicios de voluntad, bla, bla, bla. Oye, ¿pero dónde? No sé, pues ya me lo dijo la IA, es verdad, ya, o sea, pasamos del principio a la conclusión sin la cadena de razonamientos, que es, por ejemplo, en materia de matemáticas. Pues sí, yo tampoco ya sé multiplicar 328 por 417. No, yo ya no lo sé hacer, o sea, ya no me acuerdo. Una maestra de primaria ahorita me jalaría la patilla y me decía, vente, vamos a hacer ejercicios, ¿no? Yo creo que eso va a pasar. El dispositivo Alexa no se diga. Jóvenes, Alexa, bájame la luz. A ver, por favor, párate, son 5 metros y bájale la luz, o abre el refri, o prende tu tele. No, ya quieren que todo se haga, ¿no? Vean la película de Wall-E, ahí van a ver. Cuando nos hacen todo, ya después no sabemos hacer nada, ¿no? Hay que tener esos cuidados con lo electrónico. Bueno, siguiente, por favor. A ver, ahora ya jurisprudencias, tesis aisladas de cosas muy concretas en lo electrónico que se han dado en el Poder Judicial de la Federación. A ver, ahí dice que el expediente físico y el electrónico en un juicio de amparo, la falta de coincidencia entre ambos constituye una violación procesal. Van a decir, pues sí, es muy lógico, si no coincide el expediente electrónico y no coincide el expediente físico, pues claro que no puede haber discrepancia, ¿no? Pues no fue tan claro que no hubo necesidad de que se generara una tesis aislada. O sea, hubo una persona que le pasó esto en la práctica y tuvo que irse a amparo y tuvo que irse a un colegiado, y el colegiado tuvo que dictar una tesis
que diga que hay una violación procesal si eso ocurre. O sea, problemas hay y la gente se tiene que defender. Siguiente, por favor. Notificación de la sentencia a través del sistema de justicia en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando se realiza por boletín jurisdiccional procesal porque la parte interesada no ingresó al expediente electrónico, surte efectos el tercer día hábil siguiente en que se realizó. No era claro en qué momento surtía efectos la notificación. Entonces tuvieron que decir, a ver, interpretamos tercer día por esta cuestión del boletín jurisdiccional. Hubo un juez de distrito que yo tenía una audiencia, hagan de cuenta, el viernes, y mañana, jueves, me publica el auto. Dije, ya no dio tiempo, por lo que muy acertadamente dijo el maestro, el surte efectos es parte de la notificación. La jurisprudencia lo ha definido como ese plazo en el cual tienes pleno conocimiento de la notificación. Yo dije, pues ya no dio. Y llego el lunes y me dice, ya te celebré la audiencia. Digo, ¿por qué? Pues porque se notificó. Le digo, pero no surtió efectos. Yo creo que sí se dio cuenta y se hizo loquito, ¿no? No, pues se notificó el jueves y ya, pues sí, ya me fui a queja y le tiramos la notificación y tuvo que reponer el procedimiento. Pero que un juez de distrito aparentemente no sepa en qué momentos y qué efectos tiene un surte efectos es de veras complicado, ¿no? Siguiente, por favor. Demanda de amparo indirecto presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial debe desecharse de plano si se anexa digitalizada con firma autógrafa del promovente. Pongan atención, para presentar promociones digitales debe de firmar con firma digital su cliente, no ustedes. Ustedes para poder firmar por el cliente necesitan un poder y entonces si el poder ya utilizan su firma digital. Pero si yo digo, sí, yo la presento y Daniel Coaquensi lo presento en la oficialía de partes, me van a desechar el ocurso porque yo no soy la parte legitimada. Tengan cuidado porque de eso hay muchísima jurisprudencia que el abogado decía, pues yo la firmo, ya hay una firma electrónica, tengo instrucción de mi cliente, no, eso no vale. Tengan cuidado con ese supuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues las dos firmas electrónicas, la de tu cliente y la tuya. Ya la tuya la usarás cuando te acuerden tu autorización, que eres abogado procurador y entonces podrás llevar tú el expediente, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es muy buena. Tú presentas documentos digitalizados en línea y vean que dice que si no hiciste en amparo la protesta de decir verdad que coinciden con los originales, valen como copias simples. Ustedes saben que un juez de que ve copias simples dice eso no vale y no acredita casi nada, ¿no? Pero también si quiere te dice que la copia presume la existencia del original, ¿no? Son dos criterios encontrados que se dan en la práctica, pero vean lo difícil. Un requisito formal, que es decir, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que estos escaneos son copia fiel del original. Si no lo pones, entonces tu documento probatorio vale diferente. O sea, vean cómo lo digital está generando sus propios criterios. Tú en un juzgado exhibes un documento y ya obra en autos y el juez lo valorará como él considere. Pero si es autógrafo, si no, no lo es. Aquí, por una cuestión que yo diga o no diga algo, varía la naturaleza jurídica del documento. Valórenlo. Siguiente, por favor. Dice, documento electrónico si cuenta con cadena original, sello, firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena. A ver, esta la pongo por una cuestión. El otro día fui a pedir copias certificadas de una sentencia firmada digitalmente, que ya todos, y sí el secretario me dijo, oiga licenciado, los documentos digitales ya todos valen igual. Es verdad. Las firmas electrónicas, si ustedes imprimen la sentencia, como tiene la cadena, vale igual que el original. Ya no va a haber certificaciones en los juzgados. Con que yo imprima el documento y traiga esa cadena impresa, vale igual que el original.
Ese criterio ya lo conocíamos desde las facturas, pero se me barrió. Digo, nadie es perfecto, ¿no? Se me barrió y fui a pedir copia certificada y me dice, licenciado, pues imprímala y vale igual que, si es cierto, vale igual que el original. Cualquier documento que tengan digital, si cumple con el sello digital, lo imprimen y vale igual que el original, o ya ni lo tienen que imprimir, lo llevan en un USB o lo llevan, vale igual, ¿no? En formato electrónico que impreso, siempre y cuando contenga la cadena digital. Siguiente, por favor. Bueno, la conclusión de esta exposición. El acceso en línea es práctico siempre y cuando ello no se tome como pretexto para obstaculizar la justicia, en detrimento de los derechos humanos, de justicia expedita. Acuérdense, creo ya es un cliché, ¿no? Expedito no significa rápido, expedito significa que no tenga obstáculos algo, que lo electrónico no se vuelva un obstáculo. Como les digo ahora que tuve que contestar la demanda y me dicen, si no lo hace con firma digital, no vale. Además contesté el 19 de noviembre y me acuerdo salió publicado el 6 de febrero de este año. O sea que lo digital tampoco fue tan rápido, ¿no? Debida tutela judicial y similares, ¿no? Las garantías de proceso, ¿no? De debido proceso, etcétera, etcétera. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias al maestro Daniel Quaquensi. Y si lo ven bien, aprovechando la presencia de nuestros compañeros profesores, pues les invito a todos los asistentes a esta sesión del curso a que formulen la pregunta o las preguntas que les haya suscitado no solo la exposición, sino la reforma a la que se han referido nuestros compañeros. Adelante. Esta es para el licenciado Quaquensi. ¿Tú qué opinas? No digo que Alexa, pero algo así sería, impartir ya las sentencias. Porque hay muchas muy conocidas, por ejemplo, las boletas de tránsito, pues ya sabemos que están mal, pues nos puede ayudar, ya está dictando sus sentencias. ¿Qué opinas sobre? Porque la inteligencia artificial nos va rebasando de manera espectacular. Ya, por ejemplo, los alumnos ya no les pido tareas, porque llegan así como dijiste, Alexa, aquí en la computadora, la inteligencia artificial, el maestro dejó tal tarea de tal tema, y contesta. Entonces, ¿qué opinas sobre que ya existan jueces electrónicos? Yo creo que... Muchísimas gracias. Yo creo que al día de hoy no es viable, al día de hoy. Ahí siempre he platicado que es como cuando los coches empezaron a aparecer en la historia. La gente se jactaba de hacer carreras entre caballos y coches y siempre ganaba el caballo. Ahora pongan un coche contra un caballo y el pobre caballo va a ir mordiendo el polvo todo el camino, ¿no? Por pequeño que sea el coche, etcétera. La tecnología ha avanzado en 80 años muchísimo. Yo creo que eso va a pasar, pero al día de hoy no, por dos cuestiones. Primera, un amigo que se dedica así a cuestiones matemáticas me dijo que todas las inteligencias artificiales al día de hoy son meros buscadores más perfeccionados. Por eso es que ustedes usan una inteligencia artificial y siempre te da las referencias de pie de página de dónde sacó la información. Medio la redacta y la redacta mal, ¿no? Hemos leído las redacciones. Un asunto que vi, un amigo me envió unos agravios a desarrollar que según él había visto, se veía la mano de una inteligencia artificial en la redacción, no, había cosas que yo ni entendía. Y por último, yo le he dejado a mis alumnos, cuando los veo distraídos, le digo, a ver, búscate este tema que estoy dando, búscatelo ahí en el que tú quieras, Gemini, ChatGPT, no sé qué, el que quieras, búscalo. Y las respuestas que me dan
las empezamos a analizar y vienen incompletas, imprecisas, muy generales, y yo por eso creo que al día de hoy no es factible que un juez sea una inteligencia artificial. Por dos cuestiones. Una, y es creencia, ¿no? Una, porque va a ser un buscador de jurisprudencia o de otras sentencias y va a hacer. Y muy probablemente deje muchos huecos en situaciones particulares que no hayan sido estudiadas en otros casos. O sea, cuestiones muy particulares, qué sé yo, que si el que iba manejando a lo mejor tenía una deficiencia física, pues ahí tendría que revisar el expediente que se exhibió o no, etcétera. Y luego la otra, porque también las sentencias no solo son importantes por el caso que resuelven, sino por los precedentes que generan para otros casos. Es muy común que a veces uno diga, este caso es de materia de tránsito, pero el principio que se estudió y se resolvió lo quiero jalar a responsabilidades de servidores públicos. Y en efecto la tesis habla de multas de tránsito, pero el principio que se estudió y se resolvió es de otra materia. Por ejemplo, ahora que se está analizando mucho en derecho administrativo sancionador, que se tienen que aplicar los principios garantistas del derecho penal. Entonces estamos empezando a alegar muchas cosas de exclusión de delitos, error en la prohibición, etcétera, etcétera, que es obviamente, no hay sentencias como tales en materia administrativa, pero hay muchas en penal. Y yo creo que al día de hoy la inteligencia artificial cometería muchos errores en ese ámbito. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Para el maestro Daniel, me genera duda, retomando el tema de esto de la cadena digital de la FIREL, si existe algún programa que pueda verificar la autenticidad de esta firma. Me surge mucha duda respecto a la de la Ciudad de México que contiene el código QR y nos remite al acuerdo, pero en esta cuestión de ámbito federal solamente está la cadena digital. No sé, me pone ejemplo licencias de COFEPRIS que te las llegan a emitir por juicio en línea y nada más te viene en la cadena digital, pero yo veo la forma creo que es muy fácil de alterarlo con, no sé, Paint, y no sé si existe algún programa que pueda verificar la autenticidad y que esa firma electrónica que con la que se emitió concuerde con el archivo que tiene, porque pues puedo poner tal vez, alterar una licencia de COFEPRIS y poner una cadena digital de un acuerdo de hace un año. Mira, como tal no sé si existe un programa, pero aunque existiera, no lo podrías usar en juicio. Si tú quieres impugnar, a ver, la firma electrónica se asimila a la firma autógrafa, y si la quieres impugnar tendrías que ofrecer la pericial. Ahí sí estaremos avanzando y todo, pero acuérdate que cuando se necesita un conocimiento especial en un juicio, la figura probatoria es la pericial, el conocimiento de un experto en la materia que dictamine. Entonces tendrías que recurrir a un perito. Ahí también la pregunta es ¿cuál? Hay ingenieros, programadores, ya existe la ciencia computacional, me parece una carrera relativamente nueva, pero esas personas habría que preguntarles cómo el procedimiento para verificar que no haya sido alterado. A mí una vez me dijeron que lo más avanzado es la firma electrónica avanzada, FIREL, y le llaman en el SAT FIEL, porque se usaban las siglas como tal, se oía muy feo, la fea, ¿no? Ven por tu fea, pues si no quieres ir al fisco, menos por la fea, ¿no? Firma electrónica avanzada, por eso es FIEL o FIREL, no la fea, pero la firma electrónica avanzada es lo que hay más seguro. A mí me han explicado que reúne 3 campos, reúne el certificado digital, reúne tu clave y reúne parte del documento. Y si ustedes ven por eso siempre la cadena digital, como que se ven sílabas del documento. Si ustedes ponen atención, se alcanzan a ver sílabas tomadas del documento. Eso a mí me dijeron que si alguien lo rompe,
Cualquier así persona con cierta experiencia en informática es como si tú tomaras este documento, le cortaras un cuadro y le quisieras pegar otro. O sea, él lo ve y te dice, este cuadro está pegado, fue violado y fue sustituido por algo que no va ahí. ¿Cómo lo hagan? No lo sé. Te digo, eso ya es un perito. Es como si me dices, un ingeniero, ¿cómo llega a la conclusión de que un pilar no es seguro? Pues no lo sé. Ahí ya son cuestiones técnicas de la materia, en este caso computacional, pero sí me han comentado que se puede hacer. Yo nunca he hecho una impugnación de firma digital, tampoco he visto una en tribunales y no he tenido el tiempo como no he tenido necesidad, pues sería académico y no he tenido el tiempo de ir con alguien de computación. Pero pues, sí ahora sí que se puede hacer, el medio no sería tanto un programa sino una pericial, y entonces ahí sí ya hay que ver un perito, probablemente informático, que nos diga cómo es que se alteró más bien el documento y la cadena, ¿no? Bueno, buenas noches para el doctor Huitrón. Bueno, me gustaría hacerle una pregunta de cómo justifica usted, desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la eficacia administrativa, el plazo perentorio de 4 meses para que la autoridad reponga el procedimiento y emita una nueva resolución tras la sentencia de nulidad. Concretamente, el hecho es de que no comprendí bien tu pregunta. ¿Me podrías volver a repetir Sí. cuál es el punto específico? Sí, o sea, desde su perspectiva Sí. de usted, pero también de la seguridad jurídica y administrativa, ¿cómo usted podría justificar el plazo perentorio de 4 meses para que la autoridad reponga el procedimiento y emita nueva resolución tras una sentencia de nulidad? Bueno, trataré de comprender lo que me dices. La autoridad, después de que ha incurrido en una causa de ilegalidad, causa de nulidad, tiene el deber de cumplir el mandato de la sentencia que le está indicando la forma o la falla que realiza esa autoridad violando el derecho de defensa, como es una violación al procedimiento. La violación al procedimiento es de que si tú tienes una auditoría y en esa auditoría te dan 20 días para hacer aclaraciones, muchas veces la autoridad impetuosa y rápida dicta el acta final al día 19 y no llegaron los 20 días. Y en consecuencia hay una violación patente de tu derecho a defenderte, que es precisamente una violación al procedimiento. Deben de ser 20 días. La autoridad tiene, el Tribunal Federal de Justicia dicta su sentencia y dice efectivamente aquí hay una lesión, una violación de la fracción tercera del 51 de la Ley Federal de Contencioso, precisamente porque hay un vicio del procedimiento, una violación al procedimiento. Entonces, la autoridad tiene, después de la sentencia, tiene 4 meses para efecto de dictar dentro de su acta última de las parciales, notificársela al contribuyente de que tiene 20 días para defenderse. Es decir, en este momento, aun cuando ya hayan transcurrido 12 meses de la auditoría, tiene que cumplir con ese mandato. Entonces, es claro el hecho de que el mandato es favorable a la seguridad jurídica de que esa resolución que violó o ese acto de autoridad que violó el derecho de defensa porque no cumplió con los 20 días sino con solo 19, genera una lesión en la defensa y por lo tanto tiene que cumplirla en 4 meses. Es vital que el particular esté atento a que se deba de emitir ese acto dentro del plazo. Ojalá me haya explicado. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta también es para el doctor Pineda. Me gustaría saber un poco más acerca de su experiencia con respecto a las reformas normativas o a los criterios jurisprudenciales, a fin de que me pueda mencionar qué
¿cuál sería la propuesta que usted daría para que se pueda equilibrar la certeza del particular, así como la complejidad técnica de procedimientos fiscales, a modo de que se reduzcan los litigios sobre el cumplimiento tardío de las sentencias? Fíjate que el cumplimiento de las sentencias más que nada está en el órgano que dictó el fallo, la sentencia ordenadora. Afortunadamente estamos nosotros replicando ahora con estas reformas de la ley del procedimiento contencioso administrativo lo que se hace en el juicio de amparo. El juicio de amparo tiene una virtud, la verdad es que es parte de la grandeza de nuestro amparo, que el juez está obligado a velar con que su sentencia sí sea cumplida y sin necesidad de que el quejoso esté insistiendo, es el juez de distrito quien está instando a la autoridad para que cumpla. Y una vez que instó y le cumplieron al juez, en ese momento le da parte al quejoso para decir, oye, ¿te gusta cómo cumplió la sentencia? Es decir, en eso necesitamos nosotros en el procedimiento, en el proceso contencioso administrativo, esa réplica. Ya está dando esos primeros pasos. ¿Por qué? Porque en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cómodamente se sentaban los magistrados y pues le tocaba al demandante tener que instar o cuidar de que se le cumpla su sentencia. De tal manera que esa sería una de las formas. Tengo yo certeza de que en esta reforma viene el que sea de una forma prácticamente de oficio, que la sala que dicta la sentencia esté obligada a que se le cumpla su sentencia y no estar esperando a que sea el particular quien tenga que dar esa directriz. Ese sería el planteamiento. Para el maestro Daniel Poquenzi, respecto de la e-firma o firma electrónica avanzada o FEA, como quiera llamarse, ¿cómo podría operar o cree que podría operar el principio de que el que niega no está obligado a probar? Cuando se niegue precisamente que la firma en la contestación a la demanda no pertenece al demandante. Yo creo que no, y le voy a decir por qué. Porque tradicionalmente la firma física, la firma autógrafa, la jurisprudencia ha sido la mayoría tendiente a decir que cuando uno impugna la firma, aunque es un hecho negativo, la carga de la prueba es de quien le niega la autenticidad. Se lo digo porque en algún asunto así hubo que hacer. Le digo, consideramos que una firma había sido falsificada y al revisar la jurisprudencia, la gran mayoría decía que, aunque aparentemente es un hecho negativo, decir no es la firma, en realidad es un positivo porque yo estoy diciendo es falsa. Y entonces la gran mayoría otorga la carga de la prueba de ofrecer la pericial de caligrafía y grafoscopía para impugnar firmas. Y sí, ya en el sistema tradicional escrito es así. Yo creo que tendría la misma razón en el electrónico. Entonces, no operaría, según su criterio, ese principio. Sí, no, por los antecedentes que ya hay de impugnación de firma autógrafa. Gracias. No, ¿de qué? Ahí hay otra pregunta, por favor. Buenas tardes. Es para el doctor Lobato. Con relación a estas normas imperfectas, ¿qué recomendación nos puede dar a los litigantes ante estas omisiones de la sala? O sea, ¿cómo actuamos si no hay cómo castigarlos? Permítame darle una respuesta en broma que es en serio. Encomiéndese a Dios.
Si no hay sanción, ¿cómo podemos constreñir? Entonces tendríamos que proponer que se prevea en la ley, primero, la conducta infractora, porque es un principio penal que se observa en cualquier campo jurídico, que para que una conducta sea sancionada tiene primero que estar descrita, declarada ilegal por la autoridad legislativa o normativa y se le debe prever una sanción. Si no, no la podemos inventar. Entonces, no queda más que pues estar insistiendo. Déjeme contarle una anécdota. Cuando en el Tribunal Fiscal de la Federación había audiencias, se celebraba la audiencia, se declaraban vistos los autos y se dictaba sentencia. No existía en la época en que ocurrió lo que le estoy contando la excitativa de justicia como la tenemos ahora también planteada. Entonces, porque además estaba con el secretario. Un día llegué con el secretario y le digo, licenciado, hoy hace un año se celebró la audiencia y se declararon vistos los autos. Ya se cumplió un año y no me trajo pastel con velitas. Entonces, lo comenté con mi cliente. Mi cliente era una persona más anciana de lo que yo estoy ahora. Y entonces, su problema era sobre un taller de imprenta que era su medio de vida. Tenía problemas. Y entonces, me dice, lo voy a acompañar. Y entonces él confiaba perfectamente en mí y fue mi mejor instrumento, sin yo saberlo, para que se dictara sentencia, porque se percató de que el secretario era demasiado pasivo, lo voy a decir en forma elegante, por decir flojo. Y entonces me dijo, ¿y yo puedo venir? Pues sí, claro, usted puede venir, es su asunto, yo soy su abogado. Pero es su asunto. Entonces yo puedo preguntar, sí puede. ¿A qué horas abre el tribunal? Le dije, pues a las 8 de la mañana. A partir del día siguiente, llegó todos los días a las 8 de la mañana a preguntar por el secretario. Afortunadamente, los empleados se compadecieron de esta persona y le tenían una silla para que estuviera ahí sentado. Llegaba el secretario y ¿qué? Vengo a esperar mi sentencia. A la semana siguiente me encontré con el secretario en la calle y me dice, licenciado, por favor, la sentencia sale mañana, pero que ya no venga su abuelito. Le digo, no es mi abuelito, es mi cliente y no le puedo evitar que vaya a verlo, porque no me cree. Cree que soy yo el que no trabaja y no que la maquinaria jurisdiccional es un poco lenta. Entonces le digo, son cuestiones así que escapan a nuestro control. Ahora, jurídicamente, que se previera algo. Por ejemplo, si está previsto qué puede suceder si un actuario no cumple con su función oportunamente. Los artículos a propósito de la notificación sí prevén la amonestación, el extrañamiento y hasta lo pueden, yo creo, correr. Pero para que realmente se dicten los acuerdos que deban ser notificados, no hay nada. Nada. Por eso digo que me tendré que ir a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y seguir todo ese procedimiento para que me admitan mi demanda. Va a pasar como, usted es verdad, ¿cuántos años están? 3 años, ¿verdad? Para que, pero en fin. Tuve otro asunto, no le miento. 10 años tardaron en dictar sentencia, no por culpa de la sala, sino por culpa del perito de las autoridades, que no iba a rendir su dictamen y siempre iba, una prórroga, y siempre ponía obstáculos
hasta que llegó un momento en que el magistrado me dice, Raúl, hazme un favor, trae toda la documentación contable y voy a citar al perito a que aquí lo haga, aquí haga su estudio. Y entonces ahí me tiene con un diablito y 4 cajas de archivo muerto tamaño oficio llegando al tribunal. Y además me dijo, las traes a las 8 de la mañana y te las llevas a las 3 de la tarde que cerramos, porque no tengo dónde guardarlas. Entonces, son cosas de hecho, porque tiene que preverse en la norma que sea una infracción, que incurran en responsabilidad y que se prevea una sanción adecuada a la conducta infractora. Pues si no hubiera más preguntas. Hay una, la compañera, por favor, y la compañera. Buenas tardes. Mi pregunta, bueno, tengo 2 preguntas para el profesor Buitrón. La primera es, entonces, ¿podríamos afirmar que hoy predomina más el principio de legalidad formal que el debido proceso sustantivo en materia fiscal? Con permiso, maestro. Uno de los objetivos que ha ido arrojando la técnica jurídica en el proceso contencioso administrativo, en los juicios fiscales, es de que prevalezca fundamentalmente el fondo sobre la forma. Que las violaciones, es decir, se analicen desde la perspectiva del fondo. Y a eso va orillando la ley. Y esa circunstancia se encuentra en los artículos 52, 51, 52 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice que si tú tienes tu sala que vas a juzgar, te encuentras un agravio, un concepto de nulidad que resuelva la totalidad o el fondo, o el que genere mayor beneficio para que ya no se repita el acto, para que no se haga esto interminable, dicta esa sentencia con base en ello. Entonces, está prevaleciendo, ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo, de que los asuntos que se analicen en el tribunal sean de una única vez y que prevalezca más el fondo sobre la forma o ese tipo de violaciones de carácter formal. Esa es la idea. Ok, y en su opinión, ¿la seguridad jurídica en materia fiscal está diseñada para proteger al contribuyente o para legitimar la actuación del Estado? Categóricamente podremos decir, está muy amplio, pero podríamos decir que la seguridad jurídica debe de estar implícita en los preceptos dependiendo de qué es a lo que tú estás analizando. Si dijéramos el aspecto sustantivo del derecho fiscal, de las contribuciones, pues tengo la certeza de que se está estructurando el cobro de los impuestos, así lo vamos a generalizar, pues con la perspectiva de que sí se están pisoteando los derechos del contribuyente, definitivamente. Visto desde el punto de vista procesal y del juzgamiento en tribunales, todavía tenemos ese Tribunal Federal de Justicia Administrativa que vela por los derechos del contribuyente y de esa seguridad jurídica de la cual nosotros hoy hablamos. Sin embargo, también depende de nosotros como litigantes el persistir con el juzgador precisamente para efecto de que se nos escuche sobre el respeto de esos derechos. Eso puedo comentar. ¿Me permite? Con todo gusto. Si me permite, yo quisiera complementar la respuesta a su primera pregunta. El fondo sobre la forma. Hace unos 50 años se discutió porque todavía hace unos 50 años era al revés. Prevalecía la forma sobre el fondo. Y entonces para los tribunales era muy sencillo. Forma, vámonos, y salían. Pero en materia fiscal, tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Tribunal Fiscal entonces, y nosotros los litigantes, nos dimos cuenta, es muy caro litigar, la fianza. Entonces, los magistrados decían,
Si yo declaro nulidad por forma, me reponen el procedimiento y va a regresar, entonces no logramos nada. Y el contribuyente tiene un costo excesivo porque tiene que tener una garantía otorgada y que esté vigente y todo esto. Entonces fue cuando se modificó el criterio e incluso se previó en la legislación, en el Código Fiscal de la Federación entonces, de que si hay argumentos de fondo que se prevalezcan para evitar el ping-pong jurídico en los tribunales y que no sea tan cara la defensa del contribuyente. Y le estoy hablando hace como 50 años, no me dejarán mentir, el Carballo o mi buen amigo, ¿verdad? Que cuando estaba en la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? O el señor Carrasco tampoco, ¿verdad? Digo, estoy viendo son más o menos de mi rodada, ¿eh? Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Ah, perdóname, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Pues mi pregunta es en general para toda la mesa. Con toda esta economía procesal que se está aplicando en el marco de estas reformas, tanto en la reducción de los parámetros para plazos razonables o la entrada en vigor y el uso continuo de los juicios en línea, ¿no se está creando en la práctica una brecha que limita el acceso a una justicia real? Sino se está buscando como solo generar más casos resueltos, mayores cifras de acceso a la justicia, pero no un real acceso a la justicia, sino algo solamente manuscrito. O sea, ¿no consideran que todas estas cosas están realmente afectando el acceso o creando una brecha digital hacia nosotros los contribuyentes? Categóricamente te puedo yo responder que se está eficientando, procesalmente hablando, los juicios. No se tiene que ver como un obstáculo a la defensa que tiene el contribuyente, el ciudadano. La tendencia es buena en el sentido de eficientar los juicios. De hecho, lo ideal sería un juicio en línea. Decía cuando se creó el juicio en línea, aunque ustedes no lo crean, cuando se creó el juicio en línea, el Tribunal Federal de Justicia dijo, y es que estamos ahorrando papel. Y decíamos, bueno, pero espérame, son otros fines, y le insistían en que se está ahorrando papel. El hecho es de que se está eficientando la justicia, la administración de justicia, y eso hace que tengamos que tocar linderos definitivamente de otra índole para las nuevas generaciones. Lo difícil es para nosotros que venimos de picar piedra de otra forma y que tenemos que adaptarnos, de tal manera que el hecho de que ustedes como jóvenes se tienen que preparar de tal manera de ir a la par con estas innovaciones y con estos cambios y dificultades. Cierro mi comentario con el hecho de que efectivamente, como nos dice nuestro querido maestro de la Rosa, en el sentido de que, ¿cómo sé yo que quien contestó la demanda, su cadena algorítmica es de Juan Pérez, que firma en suplencia del administrador? Pues eso se desahoga con una prueba pericial en informática. Y dimos tumbos cuando nacen esas firmas, dimos tumbos porque citábamos a ingenieros en computación y decía, yo las compongo, pero no puedo yo hacerte esa interpretación que pretendes. Voy a esto. Nos hemos adaptado a pesar de que nuestra edad y nuestra costumbre es de otra época, y para nosotros ese sí es un gran cambio. De tal manera que se esté eficientando el sistema. Y hay que verlo con buenos ojos, en tanto puede ser lo mejor y en manos corruptas o en manos de mala fe da el traste con todo y con la sociedad, en contra de la sociedad, por mejores intenciones que haya.
de tal suerte que también depende de nosotros, ustedes, nosotros, el exigir el cambio y adaptarse a ese cambio. Entonces, no hay obstáculo de la defensa, por el contrario, se busca mayor acceso con mayor facilidad y con ahorro de arbolitos que no se corten. Maestro, ustedes, No, por favor. con todo gusto. Yo solamente abundo en el comentario porque también yo soy de los que se bajaron del arca de Noé. Tenemos que adaptarnos. El hecho de utilizar todos estos instrumentos tecnológicos modernos, hace algún tiempo, no me dejará mentir la doctora Palomino porque fue un examen en el que coincidimos, yo le comenté a un alumno que estaba sustentando su examen que todo esto de la inteligencia artificial pues era difícil que nos sustituyera, sin embargo, es una herramienta valiosísima, porque ustedes pueden hacer en un minuto lo que a mí, cuando tenía su edad, me costaba 2 o 3 semanas para buscar información en las anales de jurisprudencia, en las bibliotecas, leyendo libros, porque ahora puedo teclear y hasta yo en un minuto puedo tener la información y yo puedo procesarla. Entonces no creo que sea un obstáculo si se utiliza adecuadamente. Al contrario, es una herramienta valiosísima. El problema sería que queramos que nos sustituya la inteligencia artificial. Le voy a poner un ejemplo. Alguna vez, y por eso dejé de pedir trabajos escritos a mis alumnos, me los presentaban y ¡ay, qué bonito! Y un día le digo, a ver, compañero, vamos a comentar. No tenía la menor idea. Él le pidió a su computadora, hazme este trabajo, lo hizo precioso, y no tenía la menor idea de lo que estaba escrito. Ese es el problema. El problema está en cómo usamos la tecnología en nuestro beneficio. Gracias, doctor. Bueno, yo para cerrar creo mi comentario con el que empecé. Todo tiene aspectos buenos y también tiene malos, ¿no? Va a haber una mayor eficiencia, realmente cuando nos dicen en los juzgados hay mucho trabajo, me acuerdo de otra anécdota. Una vez en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el burocrático, de repente me llegó una notificación y me pusieron audiencia a las 6 de la tarde. Dije, no, pues se equivocaron. Y fui al día siguiente y le digo, oiga, licenciada, me señalaron una audiencia a las 6. Dice, esa hora es su audiencia. Le digo, oiga, ¿pero qué no cierran a las 3? Me dice, esta sala trabaja de 9 a 7 de la noche. Cuando se quiere abatir el rezago, hay medios, ¿no? O sea, yo esa vez me quedé y dije, aquí quieren sacar los asuntos, ¿no? Audiencias a las 6, uno podía llegar 6:30 y pedir su expediente social a las 7, ya había que devolverlo, pero en la tarde, noche. Y bueno, y yo lo que sí voy a lamentar de los juicios en línea, el aspecto malo es el factor humano. El factor humano en litigio, antes nos decían que abogado litigante que no va a juzgados no es litigante. Así nos decían, ahora ya, pues ya va a ser lo contrario, ¿no? Ya no vas a tener que ir. Pues yo me acuerdo una vez que fui a hablar con un secretario proyectista, de hablar con él, verle los ojos y el tono de voz, me di cuenta que me quería pegar en la sentencia. Entonces, pues ya me empecé a mover con los magistrados. O sea, dices, bueno, ya vamos a hablar, como dicen, con el dueño del circo, ¿no? No sabe qué, y ya hacer labor, llevar notas y... Entonces, pero se da uno cuenta a veces de hablar con alguien cosas, ¿no? No es anécdota porque tampoco es tan fácil, ¿no? Hay quien te escucha y dice, pues sí, espere su sentencia y ya, ¿no? Pero el factor humano, creo que en litigio era importante. O sea, el estar en los juzgados, en las salas, el estar sobre la gente, lo que dijo el doctor, ¿no? El señor salió su sentencia porque estuvo. En un sistema digital eso ya no hubiera sido posible, ¿no? O estar enviando un email diario, ¿no? Ya está no lo sé, ¿no? El equivalente, pero el factor humano se va a perder. Y a mí al menos me gustaba, ¿no? Así ir a los juzgados, conocer.
A veces no, a veces sí también, pero es algo que se va a perder, ¿no? A la larga con los sistemas electrónicos. Muchas gracias. Perdón, y de todo lo que han visto, quien les guste el deporte extremo, háganse litigantes. Bueno, pues es así como damos por concluida esta tercera jornada y les invitamos para que el día de mañana nos acompañen en la mesa que abordarán adecuaciones en materia de suspensión del acto impugnado, modificaciones al procedimiento del recurso de revisión, modificaciones al contencioso y procedencia del amparo indirecto contra créditos fiscales firmes y resoluciones de prescripción de créditos fiscales. No sin antes agradecer a todos ustedes que nos acompañan aquí en el auditorio y a todas las personas que nos están acompañando a través de redes sociales. Gracias y gracias a nuestro panel de lujo. Muchísimas gracias por su participación. Buenas noches, nos vemos mañana.